Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Le quiero dar gracias al Señor por este nuevo día. Es un privilegio para mí poder llegar a ustedes por medio de Facebook y poder compartir la palabra de Dios. Hemos venido estudiando Romanos ya por casi 2 meses. Casi 2 meses tenemos ya de estar en Romanos. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha bendecido mucho con esta palabra. Pero esta palabra debemos ponerle mucha atención. Algo que a veces nosotros los cristianos descuidamos es poner la debida atención a lo que estudiamos. La realidad es que cuando llegamos a Romanos 12, las cosas cambian de dirección. Si ustedes se recuerdan, veníamos con introducción, condenación, justificación, santificación, glorificación, pero luego llegamos a la elección, la predestinación. Y en esos capítulos 9, 10 y 11 que se recuerdan que les dije que algunos estudiantes de la Biblia dicen que esos capítulos son un paréntesis y que la secuencia de Romanos sigue hasta el capítulo 12. Del 8 se pasa al 12, pero yo creo que si lo tomamos de esa manera, vamos a dejar de percibir un concepto que nos ayuda mucho a entender lo que sigue del capítulo 12 al 16, ya que del capítulo 12 al 16, esos capítulos nos presentan la transformación. O sea que todo lo que habíamos estudiado desde el capítulo 1 al 11 es bien lógico ver que es para transformación. Por eso hoy me quiero introducir al mensaje de hoy repitiendo Romanos 12, 1 y 2. Y como no tenemos prisa porque lo que queremos es aprender y lo que queremos es madurar, queremos crecer en el conocimiento de Jesucristo, queremos ganar a Cristo, queremos dejar de ser niños, queremos no ser niños llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, sino que tenemos una carga. Nuestra carga es desarrollarnos como cristianos sanos, cristianos sanos. Mire, la realidad, hermano, y es triste, pero la realidad es que la mayoría de cristianos son infantes, son niñitos, y no toman en serio la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando llegamos al capítulo 12, nosotros tenemos que ser serios, ser muy serios, porque dice, así que hermanos, y yo les ruego, mis amados hermanos, que consideren todos los mensajes que hemos dado. El mensaje de hoy es el número 38 de Romanos, lo cual significa que ya casi tenemos 40 horas invertidas en Romanos. Y nos faltan otras 40 horas, porque cuando terminemos el capítulo 16 vamos a repasar todos los conceptos importantes de Romanos. Y dice aquí en el 1, 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol se basa en las misericordias de Dios para rogarnos y nos pide que presentemos nuestros cuerpos. Debemos de poner atención a este asunto, porque el traer nuestros cuerpos a la reunión de los santos
como una ofrenda a Dios. Dice que es en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que ese es nuestro culto, nuestro culto. En unas versiones dice racional, y yo siempre he pensado que el hecho que diga que nuestro culto es racional y que nuestras ofrendas son en sacrificio vivo, santo y agradable, lo pongo en contraste con el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios muertos. Eran animalitos, pues. Y creo que por ahí va la idea, porque dice en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que al pueblo de Israel, Dios también le impuso orden de culto. O sea que el culto de ellos era presentar ofrendas de animales. Por eso yo estoy seguro que el apóstol Pablo nos dice que el culto de nosotros es racional, porque nosotros no presentamos animales, sino que nos presentamos nosotros como entes pensantes, como entes que tenemos entendimiento, somos racionales. Y pues en otras versiones dice culto razonable. Cualquiera de las dos cosas que tú quieras ponerle tiene mucho sentido. Y es de que nuestro culto debe de ser razonable por todo lo que Dios hace del capítulo 1 al 11 para nosotros. Entonces nosotros tenemos que presentarnos con nuestros cuerpos. O sea que es un culto donde tú tienes que presentarte. No te vayas a dejar engañar del diablo, de dejar de asistir a las reuniones. Por todos los medios tú tienes que procurar ir a tus reuniones. Por eso dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahora el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en nuestro culto racional, en nuestra reunión donde ya no se presentan sacrificios de animales, sino que se presentan cristianos razonables, cristianos que razonan, cristianos que entienden. Nosotros somos personas que en nuestra reunión somos muy entendidos. Si tú no estás poniendo atención a esta enseñanza, vas a vivir siempre como un cristiano descuidado. Y Dios no quiere que seamos cristianos descuidados. Tú tienes que saber lo que es la reunión como culto. Tú le rindes culto a Dios. Tú te reúnes porque tienes en tu o dentro de tu cuerpo, tienes una realidad psicológica y espiritual. Tú eres una persona con espíritu y con alma, pero Dios te pide culto, te pide culto. De hecho, ya saben que muchos hermanos a la reunión le llaman culto, dicen vamos al culto. Y es cierto, es un servicio el que nosotros prestamos cuando nos reunimos. Las horas que invertimos en estar reunidos son sacrificio y Dios lo ve como sacrificio. Pero debe de ser vivo, debe de ser santo y debe de agradar a Dios. Y por supuesto que aquí en el contexto nos dice cómo se presenta un culto agradable a Dios. Entonces me estoy introduciendo de esta manera porque hoy quiero hablar del capítulo 14. Pero no puedo entrar al 14 sin dar un preámbulo de los capítulos del 1 al 12 e inclusive hasta el 13. Porque mira lo que dice el 14:1 y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Dice, recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones. Fíjate que nosotros los cristianos tenemos un problema bien serio. Y es que leemos y leemos y leemos y somos ciegos, sordos y aparte de ser ciegos y sordos, tercos.
Nosotros somos muy insensatos porque nos dicen las cosas y nosotros no las hacemos. Quiero que despejes tu mente en esta mañana, que te abras a la pureza de la palabra, para que Dios ministre tu espíritu y que ministre también tu alma. El culto de nosotros es para que nosotros efectuemos algo. Si nuestro culto, si nuestra reunión no da un resultado en nuestro ser interno, nosotros estamos siendo desobedientes, ciegos, sordos y lo peor, tercos. Porque el propósito de nuestra reunión lo dice el versículo 2, no os conforméis. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vamos despacio, pero mastiquemos, rumiemos la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo primero que Dios nos pide en el culto es nuestro cuerpo. Por eso no pongas excusas y perdóname que en esta mañana te voy a exhortar. Pero pídele a Dios ser humilde para recibir la exhortación. Hermano, ¿cuántas veces te tienen que decir a ti que la reunión de la iglesia es indispensable? Porque muchos hermanos tienen en poco la reunión de la iglesia. Muchos hermanos no tienen una devoción, no tienen una pasión, no tienen una dedicación a sus reuniones. Si ustedes leen en el libro de los Hechos, ustedes van a encontrar que los hermanos que Dios usó para mostrarnos la pureza de la iglesia, cómo se inició, porque todo en su inicio es puro, y esa es la característica que tiene Dios para enseñarnos la Biblia, de que todo en su inicio es puro. Él creó al hombre bueno y perfecto. La iglesia cristiana comenzó bien y correctamente. Podemos ver en el libro de los Hechos que ellos todo el tiempo estaban juntos, dice la Biblia, en las casas y en el templo. Y ellos perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en partir el pan juntos. O sea que, hermano, la iglesia primigenia, la iglesia que Dios usó para modelo, para enseñarnos cómo debe de ser la iglesia, la mostró el Señor en su pureza. Y gloria a Dios, hermano. Pero muchos de nosotros no captamos eso y nos vale. O sea, perdona mi hablar campechano, mi hablar quizá hasta tal vez vulgar si tú quieres, pero a muchos cristianos les vale, hermano. Muchos cristianos creen que el único que tiene que estar en la congregación es el pastor. Y ahí que el pastor bregue con todos los problemas y que él se encargue de pagar esto, de aquello, del otro. Muy poquitos hermanos realmente captan lo que es no os conforméis a este siglo. O sea que la mayoría de hermanos está conformado a este siglo. Ser conformado a este siglo es darle más importancia a nuestras cosas seculares que a la vida de la iglesia. Pero yo estoy seguro que muchos en aquel día van a llorar porque no tomaron en serio su vida cristiana. Hermanos, conformarnos a este siglo es que nosotros, por cualquier cosa, dejemos de reunirnos, cuando la prioridad nuestra es la reunión de la iglesia. Esa es nuestra prioridad. Dios no nos va a poner un ejemplo de un pueblo judío que se movía alrededor del templo y que alrededor del templo llevaba a cabo sus fiestas, sus reuniones,
toda su vida estaba centrada en el templo. O sea que los judíos no sabían hacer ninguna otra cosa. Ellos no sabían lo que es salir a pasear. Ellos no sabían lo que era salir de vacaciones. Ellos no sabían lo que era ir a fiestas. ¿Por qué? Porque todo lo centraron en alrededor del templo. Para ellos había una fiesta, hay que ir al templo. Para ellos había que ir a un entretenimiento, hay que ir al templo. Para ellos estar con la familia, sus hermanos, sus primos, sus tíos, en el templo. Ahí se juntaban todos. Si tú lees la historia del pueblo de Israel, es una historia peculiar que es una sombra para enseñarnos a nosotros nuestra responsabilidad como cristianos. Pero tristemente, y vuelvo a repetirlo, nosotros leemos los pasajes de la Escritura y somos ciegos, sordos y tercos, que es lo peor. Tercos. No ponemos nuestro entendimiento aquí, y por eso dice, mira, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es nuestro entendimiento, hermano? Nuestro entendimiento es nuestra mente. Y ahí ya te está pidiendo el alma. El alma es muy importante en nuestro culto, porque nosotros tenemos que ser transformados del alma. Nosotros necesitamos, escúcheme bien, nosotros necesitamos un cambio radical en nuestra alma. Si nosotros no tenemos un cambio radical en nuestra alma, nosotros no vamos a poder recibir el galardón que Dios le ofrece a todos los que le prestan un culto razonable, un culto racional. Quiero decirte que muy pocos siervos de Dios predican la palabra con su pureza, porque yo te estoy repasando el capítulo 12 y lo repasaré cuantas veces sea necesario para decirte que si no llenamos estos requisitos, ¿cómo vamos a cumplir el capítulo 14? Recibid al débil en la fe. Hermano, mira, la transformación no solo sirve para que tú participes del propósito divino y para que tú seas un cristiano desarrollado, un cristiano maduro, sino que sirve también para que tú interactúes con los demás hermanos. Si Dios no estuviera interesado en tu relación con otros cristianos, ¿para qué te va a escribir que recibas al débil en la fe? Pero yo quiero demostrarte en este día de hoy de que esta no es cualquier palabra, porque nosotros estamos siendo transformados para aprender a recibir a los más débiles que nosotros en la fe, no en las doctrinas. Recibid al débil en la fe, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Claro que el apóstol nos pone aquí un ejemplo de lo que es tener opiniones. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ponga atención, por favor, hermano, porque hoy tenemos que saber lo que son opiniones. Porque hay muchos hermanos que las opiniones las vuelven doctrina. Las opiniones las vuelven doctrina. Escúchame bien. Ay, cuánto quisiera yo tener una línea telefónica abierta y decirte, hermano, ¿por qué no interactuamos? Porque esto invita a dialogar, porque yo quiero preguntarte cosas a ti. A mí me gustaría preguntarte, fíjate, lo que yo te quiero preguntar. Me gustaría preguntarte si tú estás recibiendo a los más débiles que tú. Si tú los estás recibiendo, porque hoy se trata de recibir a los hermanos. ¿Qué significa en la Biblia recibir a los hermanos? Porque mira cómo dice aquí en Romanos 14, en el en el 15, versículo 7, dice, por tanto, 15:7, por tanto, recibíos
los unos a los otros. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El recibir, fíjate, el recibir a los hermanos, como lo dice 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice que tú lo debes de recibir de la manera que Cristo te recibió a ti. Yo te pregunto, ¿cómo te recibió Cristo a ti? Cuando tú le buscaste, ¿cómo te recibió Él? ¿Te recibió con prejuicios? ¿Te recibió con doctrinas preconcebidas? ¿Te recibió con malicias? ¿Te recibió dudando de ti? Es lo que quiero que por favor en esta mañana tú pongas atención. ¿Cómo te recibió Cristo a ti, mi hermano? ¿Cómo te recibió Cristo? Porque la lección de hoy es recibir a los hermanos. Pero mi punto importante, y por eso me gusta cómo pone Lalo, dice, punto importante, la transformación no solo sirve para que participemos del propósito divino de desarrollar y madurar, sino que también sirve para recibir a los hermanos. Para recibir a los hermanos, para interactuar con los hermanos. Yo no sé si tú estás siendo transformado, hermano, porque a medida que seamos transformados, es que nosotros sabemos tratar a los hermanos. A mí me da mucha tristeza, y te soy sincero. Como pastor yo veo cómo muchos hermanos tratan a otros. No saben tratarlos. No tienen cordialidad, no tienen amabilidad, no tienen, sino que muchas veces solo tratan a los hermanos conforme a su sentir, a su sentir humano. Pero aquí no estamos hablando de experiencias humanas, aquí estamos hablando de experimentar a Cristo. Por eso desde ayer te dije que esto es muy importante. Porque el apóstol Pablo, mira, por ejemplo en Efesios él nos habla de la predestinación, lo mismo que Romanos. Pero fíjate que en Efesios él nos presenta la doctrina de la elección y la predestinación. Tú lees el capítulo número 1 de Efesios y te das cuenta que Dios a nosotros nos predestinó y nos eligió desde antes de la fundación del mundo y, y nos explica de cómo nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Nos muestra cómo el Señor nos llama en el tiempo. Pero todo eso es doctrinal. Es algo que nos lleva a la práctica. Y cuando él escribe Romanos, él hace lo mismo. En la primera parte de Romanos, él nos da doctrina acerca de la condenación, de la justificación, de la santificación, de la glorificación, de la selección, pero luego nos transporta a la segunda parte de Romanos. Y en la segunda parte de Romanos ya todo es práctica, ya es una vida práctica. Entonces, yo quiero que notes que Efesios es perteneciente a la eternidad, mientras que Romanos es dirigido a la vida cristiana, a nuestra vida diaria, a nuestra transformación. Entonces cada uno de esos libros tiene una función. Efesios funciona para nosotros en todo lo eterno, pero Romanos tiene que ver con el tiempo, con lo que estamos desarrollándonos ahora, o sea, la disposición. Si tú te das cuenta, Efesios tiene que ver con la posición de nosotros, pero Romanos con la disposición de nosotros. Entonces, muy, muy, muy importante, porque el resultado de lo eterno, lo que resulta en el espacio y en el tiempo, de todo lo eterno,
es una vida práctica de iglesia. Y el asunto es que Dios está buscando a la iglesia como su expresión corporativa. O sea que todo lo que Dios nos muestra en el capítulo 12 al 16 de Romanos es para vivir esta vida de iglesia. Nosotros necesitamos la experiencia de la palabra articulada en todos los libros, en todos los capítulos de Romanos. Estas verdades y estas experiencias, ellas no finalizan en sí mismas. O sea que la santidad no es para la santidad, ni la transformación es para la transformación, no. Todo ello es para la iglesia, para el cumplimiento del propósito de Dios. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo expresando toda la doctrina, expresando toda la doctrina. Entonces veamos pues que la razón por la cual Pablo del 12 en adelante nos pone todos los puntos, pero en una forma práctica. Gloria a Dios. Por eso dice que recibamos a los hermanos de la manera que Cristo nos recibió. Y por favor, hermano, quiero que pongas mucha atención a esto. Esto que vamos a hablar hoy es muy, muy, muy importante. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Tú tienes que aprender a recibir a los hermanos para gloria de Dios. Tú tienes que aprender a recibir a los hermanos para gloria de Dios. Dios te recibió a ti para gloria de Dios. Tú tienes que recibir a los hermanos para gloria de Dios. ¿Para qué tenemos que recibir a los hermanos más débiles que nosotros? Para gloria de Dios. Si tú no tienes esa mentalidad, tú no vas a ser efectivo en el culto razonable. Para gloria de Dios. ¿Qué significa para gloria de Dios? Significa para que Dios sea expresado. Para que Dios sea expresado. Yo soy un hermano tuyo y tú me tienes que tratar a mí de manera que yo exprese a Cristo. Tú eres mi hermano precioso en Cristo Jesús. ¿Cómo debo de tratarte? ¿Cómo debo recibirte? Para que Cristo se forme en ti. Para gloria de Dios. Si yo no aprendo a recibirte a ti para gloria de Dios, yo no soy un hermano que está madurando ni está siendo transformado, porque la transformación es para producir la iglesia de Dios gloriosa. La iglesia que expresa a Cristo. Mira, podemos hablar todos los días los mismos términos, pero tú te vas a dar cuenta que con una frescura. Yo te hablo de los mismos términos todos los días, pero con una frescura de la palabra. Hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos, que crezcamos, que nos desarrollemos espiritualmente para que recibamos a los débiles, pero que los recibamos de la misma manera que Cristo nos recibió a nosotros, porque es para su gloria. Este trabajo es para gloria. Yo te hablo a ti para que Cristo se forme en ti. Yo te amo para que Cristo se forme en ti. Yo te exhorto para que Cristo se forme en ti. Aquí no hay nada personal. Aquí no hay nada de búsqueda de ganancias personales. No, mi hermano, si yo no estoy contribuyendo con mi hablar para que Cristo se forme en ti, yo no te estoy recibiendo como Cristo me recibió a mí. Cristo me recibió a mí sin prejuicios. Cristo me recibió a mí siendo un pecador. Cristo me recibió y no me anduvo cuestionando, ni me anduvo dando sus opiniones. Él me recibió porque un corazón contrito y humillado nunca lo desprecia a Dios. Nunca lo desprecia a Dios. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Fíjate que el Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo es bien sabio. Porque el Espíritu Santo, después que nos muestra que es importantísimo presentar nuestros cuerpos con mentes dispuestas a ser transformadas, aún nos dice que lo hagamos con un espíritu ferviente. Así que nosotros como seres tripartitos nos acercamos
a Dios en un culto razonable, aleluya, con un cuerpo sacrificado, vivo, santo y agradable a Dios, con una mente dispuesta a ser cambiada radicalmente. Si tú, al acercarte a la palabra de Dios, al acercarte a oír al hermano Carrillo, no tienes un pensamiento de que tienes que ser totalmente transformado y cambiado radicalmente 180 grados, si tu pensamiento es negativo, si tu pensamiento es materialista, si tu pensamiento está puesto en las cosas de este mundo, da un giro de media vuelta, 180 grados, y dirígete a la vida espiritual, un espíritu ferviente. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero decirte, nosotros no recibimos a los hermanos como los recibe Cristo. Y ese es nuestro problema. Por eso somos prejuiciosos, por eso somos religiosos, por eso somos contenciosos, por eso somos querellosos, por eso somos, miren, parecemos osos, puros osos y osos y osos y osos, hermano. Si nosotros no nos acercamos a nuestra reunión con el deseo de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, entonces nosotros vamos a fracasar. Ponga atención, ponga atención. Este asunto de Romanos 12, 1, 2, tenemos que ponerle mucha atención, hermano. Porque esto tiene que ver con nuestra transformación completa de nuestra alma. Nuestra alma necesita una completa transformación, hermano, radical, completo, cabal. En otras palabras, para la vida práctica de la iglesia, es que nos están hablando y que nos dicen que esto es indispensable. Indispensable. Ay, hermano, yo quisiera repetir los términos 7 veces cada uno. Hermano, tu transformación es indispensable. 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 Pareciera que se me rayó el disco, pero no, hermano. Cuerpo presente, alma transformada, espíritu ferviente. Otherwise, nothing happened. Nothing happened. Cuerpo presente, alma transformada, espíritu ferviente. Otherwise, nothing happened. No va a pasar nada. Si tú no eres el que presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no estás dispuesto a un cambio radical de tu mente, mucho menos vienes con un espíritu ferviente, nada va a pasar. Así que al final de Romanos 13, nosotros tenemos un cuadro completo de lo que es la vida práctica de la iglesia. Ahora pues hay que ejercitar 14.1. Ahora hay que ejercitar 14.1. Recibir al débil en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Te hago una pregunta. ¿Eres tú débil en la fe o eres uno que recibe al débil en la fe? ¿Eres tú un débil en la fe o eres uno que recibe a los débiles en la fe? Tú tienes que saber cuánto crecimiento espiritual tienes. Pero yo estoy seguro que al desarrollar el capítulo 14, tú mismo vas a saber si eres un débil en la fe o eres uno que recibe a los débiles. Oh, hermano, yo estoy loco. I'm crazy, hermano. I'm crazy. And you? I'm crazy. Yo estoy loco. Pero ¿sabes de qué estoy loco? Yo estoy loco por Cristo. Y yo estoy loco por ser un cristiano maduro. Yo ya no quiero ser un nenito. Yo ya no quiero ser un cristianito de esos cristianitos, hermano, peleoneros, de esos cristianitos religiosos, de esos cristianitos, hermano, que solo saben recibir de Dios todo lo bueno, pero nunca reciben lo malo. Nunca sufren. A pesar que la Biblia está tapizada de versículos donde dice que tenemos que sufrir, no están dispuestos. Recibid al débil en la fe. Y te vuelvo a preguntar,
¿Eres tú uno de los que recibe al débil en la fe o eres tú un débil en la fe? Hermano Carrillo, ¿me podría decir cómo puedo darme cuenta si soy un débil en la fe o soy uno fuerte en la fe que sé recibir débiles? Fíjate pues, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay muchos hermanos que no saben la diferencia entre enseñanza pura y opiniones, entre doctrina sana y opiniones. El apóstol Pablo es muy tajante, él es muy franco. El apóstol dice que las opiniones, mira cómo son, pues. Aquí nos va a decir lo que son las opiniones y tú vas a calificar. Califica tú lo que son opiniones. Mira, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Acuérdate que a nosotros nos ponen un ejemplo para que lo apliquemos a cualquier opinión. A cualquier opinión. O sea, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Tú sabes que el apóstol Pablo bregaba con el asunto de la dieta kosher. Cuando él se movió en este tiempo de las epístolas, se hacía demasiado énfasis en tres cosas. El judaísmo hacía énfasis en tres cosas, pero bien arraigadas en ellos. Y ellos, el que no las cumpliera, no lo querían. O sea que si un judío se encontraba con alguien que comía carne, lo rechazaba. Si él se juntaba con alguien que no guardaba el sábado, lo rechazaba. Si él se encontraba con alguien que no estaba circuncidado del prepucio, lo rechazaba. Entonces, como el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario abolió todas esas cosas, Pablo con toda propiedad nos habla y nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y mira lo que para Pablo eran opiniones, lo que para otros era doctrina de ley. O sea que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque nosotros podemos volver la enseñanza de la Biblia opiniones. Porque uno cree que se ha de comer perdón, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Fíjate pues, aquí tenemos opiniones, aquí tenemos el que come, tenemos el que no come y tenemos el recibir del Señor. ¿Qué crees tú que es lo mayor? Lo mayor es recibir a las personas como las recibe Dios. Si tú recibes a las personas como las recibe Dios, tú no vas a tener ni un problema, mi hermano, ni vas a tener ningún conflicto mental. Tú vas a ser un cristiano libre. Y por eso Pablo habla de todo esto. Mira, en Gálatas dice que muchos se infiltraban encubiertamente a las reuniones de los discípulos solo para juzgarlos, para criticarlos. Porque dice Pablo, quieren juzgar nuestra libertad en Cristo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Acuérdate que ninguno de nosotros puede ser efectivo en su vida cristiana para que Cristo se forme en otros si no sabe recibirlos. Y si no sabe recibirlos como los recibe Cristo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue. Fíjate que hay menosprecio y juzgamiento. Menosprecio y juzgamiento. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come,
porque Dios le ha recibido. Concéntrate. Para entender la Biblia, hermano, tú tienes que leerla bajo contexto y concentrarte, porque aquí hay menosprecio y juzgar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para menospreciar? ¿Quién eres tú para juzgar? Ni tienes derecho a menospreciar, ni tienes derecho a juzgar. Ahora, ¿cómo vas a entender estos pasajes si te gobierna una visión? A mí me gobierna una visión. Y mira cuál es la visión. Si quiero entender lo que es juzgar a mis hermanos, me gobierna una visión. Mira lo que dice aquí, en el capítulo 14 y versículo 10, la parte final. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Tú entiendes lo que quiere decir que todos los cristianos tienen que estar un día delante del trono de Cristo, delante del tribunal de Cristo? Debido a eso es que Dios quiere que tú aprendas a recibir a los hermanos, porque hay un pensamiento que te tiene que gobernar, hay una visión que te tiene que gobernar. Es que vas a estar frente al tribunal para ser juzgado tú. Por eso mira cómo comienza el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Juzgar a los hermanos es peor que menospreciarlos, hermano. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Yo espero que Dios te revele lo que es juzgar y lo que es menospreciar. Porque resulta que este contexto dice que el que come puede menospreciar. O sea que hay hermanos que sus doctrinas los tienen tan serios y tan entregados a ellas que ellos pueden menospreciar a los hermanos que no tienen la misma doctrina que ellos. Te lo vuelvo a repetir porque aquí hay sabiduría. Aquí, yo no sé cuántas veces has leído tú este pasaje, pero la realidad es cuántas veces te ha ministrado este pasaje. Porque esto es aplicable, como dice aquel dicho, pasaste por la escuela, pero la escuela no pasó por ti. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, recibir al débil en la fe, pero no para contender. No es para tener contienda, no es en competencia. Nosotros no estamos en competencia. Un cristiano no está en competencia con otro hermano. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El comer nos puede hacer menospreciar a los hermanos. Pero esto se vuelve más grave. Porque el que come no debe menospreciar al que no come, y el que no come no juzgue. Fíjate cómo es el asunto, cómo funciona, porque es un camino de dos vías. Vamos a ponerlo más claro, porque aquí te lo va a ir aclarando, valga la redundancia, dice la retórica. Dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Yo creo que Dios es un poco más suave para los que menosprecian y es más duro con los que juzgan. Y tienes que entender si tú estás juzgando o estás menospreciando. Así como te pregunté, tú tienes que examinarte si eres uno que recibe a los débiles o eres un débil. ¿Puedes decir gloria a Dios?
porque muchos se quedaron calladitos hoy, mire, los tengo calladitos a todos. ¿Qué pasó, mis amados? A veces hay amén, gloria a Dios, aleluya, punto importante. Ahora nada, hermano, nada. Es que, sabe que muchas veces nosotros hemos leído estos pasajes, pero nosotros no los hemos entendido. Y Dios quiere que nosotros entendamos la Biblia. Porque de la única manera que nosotros vamos a poder ser de bendición, hermano, y vamos a cooperar para que Dios tenga su ofrenda de los gentiles, porque hay que presentarle una ofrenda de los gentiles. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae. Oh, mi hermano, esto me hace pedazos a mí. Esto, hermano, mira, esto a mí me redarguye tremendamente. Y yo quisiera que Dios te redarguyera a ti, que Dios te hiciera entender. Porque muchos de nosotros somos cristianos tensos. ¿Sabes lo que eso quiere decir, verdad? Cristianos tensos. No andamos con un espíritu ferviente, mucho menos vamos a estar dejándonos que nuestra alma sea transformada. Y a veces ni queremos ir a la reunión, así que estamos fritos y sin manteca. Me gustan los comentarios. 2 asuntos. El menospreciar y juzgar, que no nos ayuda a recibir a los débiles en la fe. No es contender por doctrinas ni opiniones. No estamos en competencia. Estamos juntos para satisfacer a Dios para su gloria. Gracias, hermana Ale. Para su gloria. Nosotros estamos, mire, gracias a Dios por los hermanos que estamos aprendiendo y que estamos entendiendo. ¿Sí? Estamos entendiendo. Dios bendiga a mi hermanita Evangelina Rosales. Dice, bendiciones, siervo de su hermano Panchito. Gracias, Panchito. Dios lo bendiga, Panchito. Miren, yo quiero ser sincero con ustedes. Quiero decirles que yo he peleado la batalla. No me voy a morir todavía. Bueno, al menos siento que todavía no, ¿verdad? Pero no es eso lo que quiero decirles. Lo que quiero decirles es que yo me he preocupado de todos ustedes. Me he preocupado de todos los que me escuchan. Y los que me conocen, sinceramente, saben que la carga que yo tengo es producir buenos cristianos. Y yo sé que por eso voy a recibir mi premio. En eso radica mi premio. Porque yo quiero hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora vas a entender bajo qué contexto estoy hablando. Dice, recibir, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Tú vas a entender que la carga que yo tengo es que a los hermanos se les forme Cristo. Esa es mi única preocupación. Que a los hermanos se les forme Cristo. O sea que todo lo hago para gloria de Dios. Y a todos los hermanos los recibo de la manera que los recibió Cristo. Algunos de ustedes dirán, hermano Carrillo, pero usted ha sido duro con algunos hermanos y no los ha recibido como Cristo los recibió. Me pueden tal vez recriminar, pero yo sé en qué momento Dios me ha hecho actuar. Yo he sido duro con hermanos que no quieren recibir a hermanos como los recibió Cristo a ellos. Ahora tal vez me van a entender más. Yo no he sido duro para satisfacer mi carne. Yo no he sido duro para que ustedes me complazcan a mí. Yo no he sido duro para eso, hermano. Yo he sido duro para que los hermanos aprendan a recibir a los otros hermanos débiles de la manera que Cristo los recibió. Y por una razón, hay una razón por la cual yo procuro eso. Porque dice, mira, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, hermano, que juzgas al criado ajeno? ¿De quién somos criados nosotros? Somos criados de Cristo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Hermano, tú no eres dueño de ningún hermano.
Yo no soy dueño de ningún hermano. Y por eso a veces se enojan conmigo, porque a veces me dicen, hermano Carrillo, ya no voy a caminar con usted. Gloria a Dios, mi hermano. Le digo, vete, vete. Y entonces me acusan que lo estoy corriendo. No, mi hermano, es que yo no tengo problemas en eso. Me encantan los hermanos. Esta semana que pasó me dice un hermano, y me encantan por una razón, porque son Pedros. Dice, pastor, yo nunca lo voy a abandonar a usted. Ay, Pedrito, Pedrito. Hermano, ¿tú quién eres que juzgas? Mira, es que esto es serio. Esto es serio, mi hermano. Cuando tú juzgas a un hermano, estás juzgando a alguien que no es tuyo. Él es de Cristo. Y el que decide si ese hermano está en pie o cae, es Cristo. Aquí hay soberanía de Dios. Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, pero estará firme. Escucha bien, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo tengo un pensamiento, hermano. Yo creo que tú vas a estar firme hasta el final, porque yo me agarro del pensamiento de nuestro dueño. Yo soy criado de Cristo, soy sirviente de Cristo, soy esclavo de Cristo, y tú igual, y tú eres lo mismo, mi hermano. Tú eres lo mismo. Aleluya. ¿Tú quién eres? No vayas a caer en errores, hermano, porque muchos a veces se hacen la víctima y dicen, ay, es que a mí todos me juzgan, y tú sabes que tú eres el que has juzgado. Tú eres el que juzgas. Por eso aquí no se trata de los demás, porque por eso nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, esto no es para que tú critiques a aquel, que cerciores a este, señales a aquel, señales a este otro. Hermano, 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 cálmate, cálmate, please. Estoy hablando contigo. Un hermanito puso ahí, más acción, menos palabras. Sí, para ti, hermano, para ti. ¿Por qué no dices, hermano, escribe ahí, hermano, Dios me está hablando y debo de actuar más que hablar? Ah, entonces te creo que estás agarrando el mensaje. Pero si lo estás poniendo para que otros, estás diciendo que otros deben de hablar menos y actuar, estás mal, mi hermano. Porque estás como el bondadoso. El bondadoso siempre le da el mensaje a otros y nunca agarra su parte. Les he contado esa anécdota, ¿verdad? Hay una anécdota de que en el infierno estaban, por supuesto que son anécdotas que a veces ni siquiera tienen la realidad de la Biblia, como decir que Pedro tiene las llaves del cielo, ¿verdad? Perdón. Hay una anécdota que dice que cuando estaban todos en el infierno, un ángel le preguntó a uno de los que estaban ahí en el infierno, le dijo, oye amigo, ¿cómo es que viniste a dar aquí? Ah, le dice, a mí me mandaron a este lugar por bondadoso. ¿Cómo? Dice, por bondadoso. Explícame porque no entiendo, le dijo el ángel. ¿Cómo te mandan aquí al infierno por bondadoso? Sí, mira, dice, es que como cuando yo iba a la reunión y mi pastor predicaba la Biblia, predicaba la palabra, cada vez que él hablaba, yo decía, eso que dijo ahorita está bueno para Dani. Eso que dijo el pastor ahorita está bueno para Gloria. Ah, eso que dijo el pastor ahorita está bueno para Carlos. Ay, eso que dijo el pastor está bueno para Sensi. Ay, eso que dijo el pastor, dice, está bueno para Federico. Ay, eso que dijo el pastor está bueno para Noemí. Dice, pues yo era muy bondadoso. Todos los mensajes que mi pastor predicaba se los concedía a todo el mundo y nunca agarré nada para mí. Es para mí. Es para mí. Ah, ahora ya se pusieron firmes. Miren, me va a gustar que diga, gracias Señor que me hablaste. No diga, gracias Señor que le hablaste a fulano. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oh, yo le pido a Dios que te revele lo que son opiniones. Hermano,
de acuerdo al contexto en su pureza. Son doctrinas, son doctrinas. Dime tú si no era doctrina de la ley comer solo legumbres. Dime tú si no era doctrina de la ley guardar los días, porque mira cómo dice en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. No estoy hablando mal de ninguno, porque tú sabes que la carga mía es que todos seamos gloriosos y que a todos se nos forme Cristo. Pero en el asunto de guardar el día, hermano, en el asunto de guardar el día, hasta hay una denominación entera de millones de hermanos que menosprecian a los hermanos que no guardan el sábado. Es más, te voy a decir algo, Hay muchos hermanos que no solo menosprecian, juzgan a los hermanos, usan sus doctrinas para juzgar a los hermanos. ¿Sabías tú que los adventistas dicen que guardar el domingo es la marca de la bestia para los cristianos? Eso es un error garrafal, es un error doctrinal garrafal. ¿Cómo vas a decir tú que un hermano que guarda el domingo, que eso es la marca de la bestia, hermano? Eso es antibíblico, antitesis, antitexto. ¿Te das cuenta? Ser cristianos sanos, ser cristianos healthy, eso no es fácil, hermano, porque hay una carne, hay un egoísmo en nosotros, hay un hombre viejo que es religioso, contencioso, querelloso, quejoso y a todos los trata mal, hermano. Ten cuidado de ese hombre. Se llama hombre viejo, por eso es que nos mandan que nos vistamos de las armas de la luz. Y yo no estoy aquí para congraciarme. Yo no estoy aquí para caerte bien tampoco, hermano. Pero una cosa sí es necesaria. Y es que nosotros aprendamos a recibir a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Si alguien se acerca a mí diciéndome que la mujer no tiene que usar pantalón, esa es una opinión. Si alguien me dice a mí que una hermana no se puede echar un poquito de make-up para verse con un colorcito mejor, esa es opinión. Que una hermanita no se puede ni siquiera arreglar su cabellito, esa es una opinión. ¿Para qué voy a contender? Si él es feliz, hermano, si uno es feliz con sus doctrinas, hermano, ay, que Dios tenga misericordia de él. Pero una cosa sí te digo, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Cuando un hermano se acerca a mí y me dice, hermano Carrillo, ¿ustedes no se cubren la cabeza? Pues las hermanas, ¿verdad? Porque Pablo dice que las mujeres tienen cabello en lugar de velo, pero ellos entienden que tiene que ser un velo literal. ¿Para qué voy a contender, hermano? ¿Para qué voy a contender? Si yo a ese hermano lo puedo bendecir más amándolo. Yo mejor amo a los hermanos. Cuando un hermano está enojado conmigo, porque hay pastores que están enojados conmigo, porque ellos quisieran que yo bautizara en la fórmula que ellos bautizan. Hermano, cuando yo bautizo, mire, todos los que me conocen me oyen decir cómo bautizo. Yo digo algo, y no para congraciarme, sino para cubrir todo. Yo digo, yo te voy a bautizar en este momento y te voy a introducir en el agua, te voy a sumergir en el agua, como dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Así que nadie me puede acusar. Todos los hermanos que están de pan de vida, cuando les preguntan, ¿tú cómo fuiste bautizado? Ya sabes que cuando un hermano te va a preguntar en qué nombre fuiste bautizado, es apostólico, definitivamente. Él es una persona débil en la fe. ¿Para qué contender con él? Ah, pero ellos no son fuertes. Ellos juzgan y contienden y menosprecian. Por eso es que tengo preocupación de ellos. No hay otra cosa que me preocupe. Yo me preocupo porque todo se basa en el amor y en la edificación. Si las cosas las hacemos sin amor y no es para edificar, ¿para qué hacerlas, hermano? ¿Para qué hacerlas? Bueno, el tiempo se me fue.
Pero esto está bueno, ¿no te parece que está bueno? Mañana seguimos, le echamos otro poco, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.